Hola, hace poco estaba viendo la película del castillo ambulante o Howl's Moving Castle, como ustedes lo conozcan. Así que cuando pasó esa escena donde Sophie cocinaba unos huevos con tocino, la verdad que me entraron unas ganas tanto de comer como de dibujar. Así que antes que nada, en mi Pinterest hice un tablero específicamente de comida de Estudio Ghibli. Por si gustan ir a ver, abajo en la descripción pueden encontrar el link. Por lo que bueno, para pintar comida en realidad no tiene gran ciencia o técnica, pero mientras iba pintando me di cuenta que es esencial empezar siempre con una base ligera de color. Esto sobre todo para perder el miedo de equivocarnos y además nos ayudará a enfocarnos más adelante en los detalles mientras vamos pintando. Si ven ahí, yo comencé primero a pintar en sí el sartén, ya que para mí es más cómodo pintar en secciones, ya que divido tanto el sartén y la comida como dos cosas individuales. Así que teniendo esto en cuenta les puede ayudar mucho cuando no sepan por dónde comenzar. Además de que el orden más fácil para ir pintando comida de este estilo con wash es con capas, donde primero sería pintar con un color base, luego con un tono de transición, también un tono más oscuro que servirán tanto para definir las sombras, así como por último colores claros y el blanco que servirán para detallar el dibujo. De igual forma, dependiendo de la referencia que escojan o su comida favorita de Estudio Ghibli, se pueden ir guiando con ella, ya que si se ponen a pensar cuando tenemos la ayuda de una referencia o imagen, es muy fácil ir aprendiendo a cómo ir jugando con los colores, ya que mientras comenzaba a pintar este tazón de sopa o ramen, me di cuenta que ir mezclando en mi paleta para buscar el tono exacto o similar al de la imagen me estaba ayudando a practicar mi vista crítica, lo cual quiere decir que en el futuro se me haría más fácil elegir los colores que me ayudarán a encontrar cualquier tono que yo desee.
Un consejo que les puedo dar es que también se atrevan a pintar la comida con colores que a ustedes les gusten o sean parte de su estilo y no pegarse tanto a la referencia. O sea, simplemente disfruten del proceso y diviértanse pintando conforme a su propio estilo o de la forma en que más les guste.
que se me olvidó contarles para que sus dibujos tengan ese estilo de estudio Ghibli es con la ayuda de algún lapicero en gel negro que tengan o incluso con un pincel súper delgado y con pintura negra para ir delineando el dibujo, ya que ese borde negro que existe en la animación de estudio Ghibli es lo que le hace tan destacable y tan bonito. Y bueno, por último, otro consejo que les doy, aprovechando que no tiene nada que ver con dibujar, es que se vean todas las películas de Estudio Ghibli, ya que de verdad son todas súper lindas y pueden llegar a inspirarles un montón. Así como a mí, que hace mucho tenía ganas de dibujar esta idea para mi sketchbook. Y bueno, espero que les haya gustado mucho esta idea y anímense sobre todo a explorar otros estilos para salir un ratito de su zona de confort. Así que nos vemos muy pronto, los quiero mucho, adiós.